Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Nos introduciremos a partir de este lunes 22 de abril, y en el marco de este hermoso tiempo pascual, meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, como también se le conoce. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, que nos revela cómo fueron los inicios de la iglesia naciente, qué decían, qué hacían y cómo vivían los primeros cristianos. Definitivamente es necesario para todos nosotros volver nuestra mirada a estos acontecimientos para renovar nuestra fe y nuestra iglesia. San Lucas nos ofrece este magnífico libro como una prolongación de su hermoso Evangelio, y nos relata los 30 primeros años de la Iglesia hasta el año 63 después de Jesucristo. En los 5 primeros capítulos veremos el nacimiento de la Iglesia en Jerusalén. En los capítulos del 6 al 11 contemplaremos la expansión de la Iglesia hacia Samaria y Siria. Y a partir del capítulo 12, vemos cómo el Evangelio, gracias a la actividad misionera de San Pablo, se extiende por todo el Oriente Medio y Grecia. Así como los primeros discípulos y las primeras comunidades cristianas, muchos hombres y mujeres de hoy, apóstoles y cristianos, han vivido y viven esta sorprendente hazaña misionera. Porque ser misionero es toda una hazaña. La misión encomendada por Jesús es para héroes verdaderos, hombres y mujeres que aman hasta el extremo a Jesús y su Evangelio, hombres y mujeres que son capaces de dejarlo todo y darlo todo hasta su propia vida por el bien de los demás. Es maravilloso descubrir, sin embargo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre tantos personajes, hay un magno y soberano protagonista que es, y por siempre será, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el gran protagonista de la evangelización. Es Él quien, por su poder, convierte a hombres y mujeres comunes en héroes del Evangelio. Es el Espíritu del Señor Jesús vivo y glorificado y resucitado, quien actúa por medio de su Iglesia.
Por esta razón, vamos a leer los Hechos de los Apóstoles como prolongación de la Pascua, con una plegaria constante. Espíritu Santo de Dios, ven a nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes. Renueva y refresca a tu iglesia. Conviértenos en auténticos testigos del Evangelio. El dinamismo y la energía extraordinaria que caracterizó a la iglesia de los primeros tiempos provenía por completo de una convicción. La fe y la alegría que animaba a los primeros creyentes nacía de una gran noticia. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, Jesús está presente entre nosotros. Sería bueno en estos 50 días tan hermosos que nos preguntáramos: ¿cuánto gozo me causa saber que Jesús ha resucitado? Me regocijo y me lleno de alegría al saber que Jesús vive y camina a mi lado. Aún en medio de las adversidades, consigo mantener viva mi fe y la paz en mi corazón. Creo firmemente que Jesús resucitado está actuando por medio de su Espíritu en mi vida, o necesito reencontrarme con Él. Si lo que necesitas es reencontrarte con Jesús resucitado, entonces ve corriendo a encontrarte con Él. ¿Dónde lo podemos encontrar? Nos lo ha dicho el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo. No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán de nuevo. ¿Y dónde queda Galilea? Galilea es el lugar donde todo comenzó, el lugar donde los discípulos, uno a uno, tuvieron el primer encuentro con el Maestro. En Galilea, cada uno de ellos se encontró con la mirada de Jesús, que les transformó y trastocó su vida para siempre. En Galilea, escucharon pronunciar sus nombres, como jamás nadie lo había hecho hasta entonces, y como nadie volvería a hacerlo. En Galilea se quedó su vida, sus proyectos, sus sueños. En Galilea quedó su barca para siempre. En Galilea lo dejaron todo para ir tras ese hombre Galileo tan sencillo y tan extraordinario a la vez. Ellos ahora estaban asustados, vacíos, aún sentían el amargo sabor del fracaso en el alma, se sentían tristes, perdidos, abandonados. Es que ellos vieron a Jesús muerto en una cruz. Nosotros también podemos sentirnos un poco así en algunos momentos de la vida. Pero hoy, de nuevo resuena la voz de Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Frente a todo lo que se derrumba en tu vida, ante el fracaso, ante la cruz, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante esa circunstancia que entristece y oscurece tu corazón, hoy, de nuevo, te manda su voz a volver a Galilea. Levántate y vuelve a Galilea. Corre al encuentro del Señor, Él vive. Galilea es el lugar del encuentro. ¿Dónde fue que te encontraste con Jesús? O más bien, ¿dónde fue que Él te encontró? ¿Cómo vivías hasta entonces? ¿Qué cambió en tu vida después del encuentro con Jesús? Quizás fue un retiro, un cursillo de cristiandad, una convivencia, un curso, o en un momento de oración a solas, en una hora santa, en una Eucaristía. O quizás fue escuchando una canción o platicando con otros testigos de la resurrección que te contagiaron su alegría y su amor. ¿Qué sé yo? Son tantas las formas en que podemos ser encontrados por Él.
pero lo importante es que reconozcas dónde está tu Galilea. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿dónde está tu Galilea? ¿Dónde comenzó todo en tu vida? Tenemos que volver a Galilea para recordar en primer lugar quiénes éramos antes de ser hallados por Jesús. Recuerda quién fuiste. Galilea nos hace recordar de dónde nos ha sacado el Señor y todo lo que Él ha hecho por nosotros y en nuestras vidas. Este es un tiempo propicio para cantar y contar las proezas del Señor. Es hora de volver a Galilea, a encontrarse con aquel amor primero. Pero entendamos bien, volver a Galilea no quiere decir volver atrás, volver a lo de antes. No tiene nada que ver con comenzar a echar de menos cualquier tiempo pasado que supuestamente fue mejor. No tiene nada que ver con mirar atrás y volver a tropezar con las mismas piedras. No se trata de eso. Volver a Galilea es volver a Jesús, volver a ese amor primero que nos cautivó, nos enamoró y nos cambió la vida para siempre. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo con un nuevo espíritu. Volvamos a Galilea. Para volver tenemos que abrirnos por completo a la acción del Espíritu Santo, como los primeros cristianos. Volver a Galilea es aceptar esa llamada de nuevo, es abrirse a la gratuidad del amor de Jesús y al poder de su Espíritu Santo. Los 11 volvieron a Galilea. Pedro también volvió a Galilea con los otros 10. ¡Qué hermosa imagen! Me emociona tanto pensar en este momento. Los otros 9 no dejaron abandonado a Pedro por haber negado a Jesús, no, sino que corrieron con él, lo animaron a apresurarse, a reencontrarse con Jesús. Y Pedro corrió, apoyado por sus hermanos que no lo juzgaron ni lo criticaron. Y Pedro, a pesar de su pecado, corrió hasta encontrarse con Jesús, porque Pedro esperaba obtener misericordia de su Señor, y claro que la obtuvo. Aprendamos de los discípulos de Jesús. En lugar de andar poniéndonos zancadillas, de hacer leña el árbol caído, perdonémonos los unos a los otros, animémonos mutuamente, levantemos al caído y corramos juntos al encuentro con Jesús. Él nos dará a todos su Espíritu Santo, porque a todos nos ama el Señor. Volvamos a Galilea, allí lo encontraremos. Allí nos está esperando, y nuevamente seremos como la iglesia primitiva, un solo espíritu, un solo amor, un solo corazón, un solo Señor. Volvamos al amor primero y dejemos que sea Él quien sane, libere y restaure a su iglesia. Nuestra iglesia tan amada y tan herida, que ha sido vilmente calumniada desde el primer momento. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y frente a esa mentira infame, hoy brilla la luz y la verdad de Jesús como el sol del mediodía. La luz de Cristo resucitado, nadie la podrá apagar jamás. Más de 2000 años han pasado y millones de personas lo han proclamado a viva voz. Jesús, el Señor, ha resucitado. Él vive y está con nosotros. Y ahora lo proclamamos también nosotros con voz potente.
llenos del Espíritu Santo, como estaba Pedro cuando predicaba a los judíos. Lo escuchamos en la primera lectura de hoy. Dejemos ya de ser cristianos tímidos y solapados. Corramos llevando las buenas nuevas del Señor. Del sepulcro vacío salieron 2 embajadas, la de las mujeres jubilosas, que llevaban el mensaje de la resurrección, y la de los guardias del sepulcro, que se dirigen a los sumos sacerdotes para comunicarles lo ocurrido. Hay un hecho que nadie pudo ni podrá negar: el sepulcro estaba vacío. Lo afirman, por supuesto, las mujeres emisarias del resucitado. Lo declaran los guardianes del sepulcro, que no dan crédito. No lo pueden negar los sumos sacerdotes. Y no lo podemos negar nosotros tampoco, porque ese sepulcro sigue estando vacío aún. Cualquiera de nosotros puede ir a constatarlo. Levantemos la voz y hagamos que nuestro anuncio sea escuchado en toda la tierra. Cristo Jesús, el Señor, ha resucitado. Nosotros somos testigos de su resurrección. Alabado sea Jesucristo, vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.